les va? Una nueva sesión de un café con raíces, con aroma a Torah. Les damos la bienvenida a esta nueva versión de la Parashá Pekudei, que significa cuentas, rendirás cuentas, ¿no es cierto? Y nos corresponde hablar de la Aliyá número 6, ¿no es cierto? Que está en Éxodo capítulo 40, desde el verso 17 al 27. Me quedó rico mi café con raíces. Vamos a considerar hoy día, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder orar juntos al escuchar esta conversación del matrimonio Burgos Vázquez, aquí presente, Alexis, Andrea, mi esposa. Les pedimos que puedan acompañarnos en esta breve oración para que podamos entrar en la presencia del Señor y poder convocar su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, que es quien nos guía a toda verdad, y podamos tener una inspiración de parte de Hashem hoy para poder ser completados un poco más en la obra que Él quiere hacer en nuestra vida a través de su bendita palabra. Amén. ¿Oremos? Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Bendito Adonai, tú que has dispuesto tu Torah para bendecir nuestras vidas, para poder ser instruidos en toda verdad. Hoy queremos, Señor, que tu presencia venga a nuestras vidas y pueda, Señor, bendecir las meditaciones de nuestro corazón y que los dichos de nuestra boca provengan de ti, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Le damos la palabra al Señor entonces, hija. Estamos en Éxodo capítulo 40, del versículo 17 en adelante. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas y colocó sus tablas, y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Amén. Bendita palabra, ¿cierto? Qué impresionante. Puesto que aquí ya estamos, yo le diría, manos a la obra. Sí, claro. Ya ¿Cierto? estaba todo construido, tenían que armar, ensamblar prácticamente, porque eran como, podríamos decir, como una especie de Lego. y los creadores de Lego creían que habían hecho algo nuevo. No, claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Y menos cuando el Señor ya lo ha instruido, ¿no es cierto? Bueno, lo importante de esta meditación hoy día tiene que ver con el conocimiento que el Señor quiere que su pueblo empiece a adquirir al ver ya en forma visible, concreta, una obra que Él había encomendado. Esta es la primera obra que Él instruye a su pueblo, a su nación. Claro. Y si nos damos cuenta, el tiempo, el contexto de lo que nosotros hoy día nos toca reflexionar, bueno, nuestros hermanos poderosamente ya comentaron cada uno de los atributos de Dios que están establecidos en cada una de las enseñanzas de la constitución del templo. Y a nosotros nos deja, ¿no es cierto?, hoy día la linda misión, la convocatoria que nos hace con esta porción de la palabra del Señor,
en compartir en nuestra conversación, hija, de comprender que aquí ya está el verbo propiamente tal, la acción, la constitución, el poder visibilizar algo que por fe se había entregado a un hombre con una visión espiritual. Y déjeme colocar ahí este punto primero, porque nosotros cuando tenemos una visión, nace a la luz de una esperanza, ¿cierto? Y la esperanza está en el futuro. En el futuro, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que permite que aquellas cosas que están en nuestras visiones, que están en el futuro, puedan establecerse como una realidad presente y alcanzar esa esperanza futura, es la fe. Son los pasos de fe. De hecho, es la emuná. De hecho, que justamente tiene el significado, por decir así, de que es la fe puesta en obras, por obras. No una fe ciega o sea, no se entienda mal, no es una fe de decir pienso o creo que será, sino que con acción, con obras, porque ellos tuvieron que trabajar. Ellos tuvieron que esa orden que recibieron de parte del Eterno, materializarla. Cuando todavía no veían los resultados, yo me imagino que el Señor les dio las instrucciones a Moisés. Moisés distribuyó como delegó, ¿no es cierto? Quizás a unos que hicieran las basas, a otros que hicieran las columnas, a otros las cortinas, y todos trabajaron como hormiguitas, todos por separado, pero yo creo que cada uno no entendió quizás la visión global de cómo lo había visto el mismo Moshe. Porque Moshe tenía, como decir, la película clara porque se le mostró, él vio, pero él tuvo que transmitir esa información. Entonces yo creo que, claro, él transmitió todo lo que tenían que hacer a cada, por decir así, delegación, a cada grupo, a cada líder quizás de cada artífice, no sé, pero resulta que es muy distinto cuando uno trabaja como por separado, a cuando después ya está todo y se ensambla y se reúne. Claro, pero además yo creo que aquí hay algo muy sobrenatural, porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando uno está en obras de hombre, siquiera dos en ponerse de acuerdo cuesta mucho, ¿no es cierto? Incluso hasta en el matrimonio, ¿o no? ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿Cómo es el hotel? Yo prefiero cabaña a tu hotel. Bueno, distintas cosas. Si ya dos, nadie puede prometer, ¿no es cierto?, que cuando hayan dos personas las cosas no se vayan a enredar. Pero sí podemos prometer que nunca vamos a dejar de conversar. Eso sí lo podemos prometer. Sí. Bueno, aquí hay promesas que el Señor había establecido, ¿no es cierto?, al llenar con su espíritu esta obra. Es Él cumpliendo la promesa de que los iba a llevar y los iba a establecer como una gran nación. Claro, con la manifestación de su espíritu justamente dado en ciencia, inteligencia, en conocimiento. ¿No es cierto? Entonces los coloca en un mismo sentir. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado de repente en el mismo sentir? Cada uno por su lado, caminando hacia el Señor, y nos encontramos y llegamos a la convención de que Dios ha estado confirmándonos lo que tenemos que hacer. De hecho me reía porque de pronto hay situaciones, incluso quizás podríamos decir domésticas, yo no sé, pero nos pasa que de repente nos juntamos en un grupo donde somos hermanos y amigos y de repente no nos damos cuenta, y cuando vamos viendo bien estamos todos con los mismos colores de ropa o hemos vivido alguna situación muy similar, empezamos a conversar y de alguna u otra manera el Señor nos ha llevado a la misma idea, al mismo pensamiento a través de su Santo Espíritu, que nos ha visitado y nos ha instruido, nos ha guiado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos congrega. ¿No es cierto? Es su pueblo, es su nación, en un solo sentido, en un solo espíritu. Bueno, y al estar construyendo ya esto, efectivamente está el Espíritu de Dios depositado en Bezalel, ¿no es cierto? Y a Joliab. Y debemos reconocer que esto lo podemos ratificar, porque ¿qué significa el nombre de estos dos varones de Dios? Nos revisamos el otro día, que son los que permitieron construir todo esto, ¿no es cierto? Claro.
Y vemos que Bezaleel viene del hebreo Bet Salsel, ¿y qué significa? A la sombra de Dios. A la sombra de Dios. Y Aholiab viene de Oholiab, que significa la tienda del Padre. Del Padre. Entonces, si juntamos estas dos declaraciones de espíritu, ¿no es cierto? Estar a la sombra de Dios, y bajo el alero del Padre, bajo la tienda del Padre, que es cobertura, que es oración, que es Torah, bajo la instrucción, bajo el aprendizaje, la dirección de Dios. Y que en la tienda del Padre también podemos ir al tabernáculo. Claro, pero justamente sí que un hombre de tiendas, creo que es un hombre que estudia Para instrucción de Dios, ¿no es cierto? Que acepta la instrucción, que busca la instrucción. Yo me imagino que cuando estaban tratando de construir cada uno de estos elementos, ellos buscaban esta instrucción de Dios, súper metidos en la pega. Y de hecho también entendiendo la tienda que es el talit, también es un nombre de oración. Y justamente veíamos que dentro de los simbolismos de los elementos que encontrábamos en el tabernáculo estaba el altar del incienso, por ejemplo, que veíamos también en las parachas anteriores que representaban las oraciones de los santos. Así es. Entonces, bajo la sombra del Padre y en la tienda del Padre también habla de un varón justo, bueno, varón o varona, que sube sus oraciones al Padre. Amén. El que mora a la sombra del Altísimo, morará. No, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará en la habitación del Padre. Estamos como sí, vamos recordando la escritura literal, pero bueno, ustedes nos entienden. Sí. Bueno, el hecho está de que nosotros somos invitados por el Señor a levantar obras que Él ha instruido. Y cuando nos dimos cuenta en todo este estudio de esta parachá, y ahora se está viendo hecho realidad, de cuando uno es diligente en las cuentas, cuando vemos que Moisés, ¿no es cierto?, él había planificado ya cuánto material necesitaba, pidió las ofrendas, el Señor puso el querer en el corazón de aquellos, generosamente entregaron los insumos, se edifica, se construye todo esto porque el Señor además capacitó a aquellos que eran aptos para esta obra, y ahora viene el levantarla y hacerla visible. Y esta es una honra que toma Moisés. Claro, de hecho, bueno, como él de alguna manera no estuvo involucrado en por decir así, en la parte, como dices tú, del perno, de la construcción en sí de cada elemento o de cada parte que constituye este tabernáculo, se le dio la honra y el honor de poder erigirlo, de levantarlo. Y de hecho se cree que, bueno, el Midrash dice respecto de esto, de que los rabinos, ¿no es cierto?, mencionan de que es probable de que haya habido un poder sobrenatural de Dios ayudando a levantar, erigir este tabernáculo, porque cada barra era muy pesada, y habla no solo que Moisés solo lo hizo, sino también con apoyo, pero aún así se requería del apoyo de una fuerza sobrenatural de Dios. Amén. También otro aspecto respecto a la diligencia que tú mencionabas de la construcción, bueno, desde la fabricación y todo lo demás, de cada utensilio y sus partes, se dice respecto de la escritura de que es muy probable que haya sido construida antes de 6 meses. Incluso algunos eruditos mencionan que en 2 meses probablemente se hizo. Y cuando ya vemos el tiempo de ejecución bajo las adversidades, que estaban en el desierto, que quizás no contaban con los implementos necesarios para fundir, para elaborar esas obras primorosas en bordados y tantas cosas más, realmente vino el poder sobrenatural, el esfuerzo, me imagino yo, que hubo detrás para poder cumplir y ser diligentes en esto, y además hacerlo con excelencia, porque sin duda esto tiene que haber sido maravilloso, una obra realmente maravillosa, y en medio del desierto, en medio de la nada.
Entonces, de hecho, eso también habla de que el pueblo de Dios, cuando primero se pone de acuerdo, cuando obedece al Padre, cuando sigue las instrucciones del Padre, puede levantar lo que el Señor ponga en sus manos. Claro, resultado insospechado. Uh-huh. Uno sabe dónde empiezan las cosas, solo Él dónde terminan. ¿No es cierto? Eso es tremendo. Basta con que nosotros nos coloquemos en el tiempo adecuado de la obediencia, porque Él mandató un plazo, un tiempo. Uh-huh. Les dijo, ¿no es cierto?, tienen que estar todas estas cosas listas y el primer día del primer mes del segundo año tienes que levantar. Claro. Entonces era una puesta en marcha. Yo que trabajo en construcción y montaje, uno de los hitos del proyecto de establecer una puesta en marcha es porque hay una expectativa que cumplir, hay un tiempo específico donde se requieren que estén todos los comisionamientos ya establecidos, los preparativos, las pruebas, todo hecho. Así me imagino que estos dos varones ya se han encomendado con todo el equipo, estaban pero muy emocionados de poder cumplir las expectativas del Padre, ¿no es cierto? Pero tuvieron un buen entrenamiento en Egipto también, pues. En cuanto a trabajar diligentemente. Bueno, y eso fíjese que aunque parezca chistoso, nosotros también tenemos que saber que a la obra del Señor tenemos que traer todo aquello en los cuales Él nos ha entrenado en el mundo. ¿Por qué? Porque justamente ahí está la autoridad. Sí. En las victorias que Él nos ha dado, de lo cual nos libertó, nos hizo a nosotros expertos en ciertas áreas para poder ahora servir en su obra. Claro, es con decir, diligencia. Y en aquellas cosas que también fracasamos en nuestra vida antigua antes de venir con nuestro corazón transformado a ser pueblo apartado, pueblo adquirido por Dios. Nosotros venimos equipados desde el mundo para poder hacer una mejor obra. Amén. ¿No es cierto? Pero ahora con un sentido muy diferente. Bueno, lo que quería mencionar ahí, hija, es que ellos establecen el tiempo, logran el hito. El que tuvo la dirección de parte de Dios, le toca ahora tomar todo lo que edificaron estos varones encomendados y les toca ahora armar, ¿no es cierto? Y Moisés recibe la honra de levantar por primera vez el tabernáculo. El esposo debe tener casa para poder tener intimidad con su esposa. Y esto permite, ¿no es cierto?, que la esposa pueda conocer mejor a Dios. Por lo tanto, conocer cada uno de los detalles. Cuando recorrían ahí el templo, sabían cómo estaba diseñado el esfuerzo, la dedicación, la inteligencia, las revelaciones que Dios les dio para colocar cada uno de esos elementos. Cuando él entraba a ese templo, sin duda, tiene que haber habido un gozo en el corazón, porque debemos reconocer que tanto en las cosas de nuestro día a día, y que más en las cosas del Señor, no hay mejor satisfacción que la del deber cumplido, ¿no es cierto? Si no, piense nomás cuando se ha atrasado en entregar estas reflexiones, ¿no es cierto? Como estamos ahí inquietos de poder cumplir, y a pesar de eso, ¿no es cierto?, pasamos desasosiegos porque a veces las circunstancias no nos acompañan. Pero en este contexto, una vez que edifica la casa, ¿qué es lo que falta dentro de la casa? Bueno, la presencia. El sacerdocio, su presencia, que estaba manifiesta también ahí en el propiciatorio. Bueno, los utensilios. Los elementos, ¿no es cierto? Los utensilios que estaban dedicados para... Bueno, entonces se empieza a constituir desde adentro hacia afuera. Empieza a colocar en Moisés el mobiliario. Lo primero que coloca es el testimonio en el arca. El testimonio en el arca, para poder traer la presencia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer para que nuestro hogar también sea edificado. Y este templo que nos acompaña también tiene que ser morada de Dios como primero. Y de hecho ese es el mandato que él establece cuando entrega las primeras tablas, ¿no es cierto?,
para que el pueblo supiera cómo desempeñarse dentro del templo, en la transformación, de poder cumplir las promesas que venían después, de alcanzar un corazón puro que se iba a traducir en obras de testimonio para todas las naciones afuera. Pero el templo tiene que estar impecable. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, con el ministerio público de Jesús. Jesús, Yeshua, inicia su ministerio público, ¿no es cierto?, después de ir a las aguas, a hacer tefilá con Juan el Bautista. Va al templo y con azotes de cuerda, saca a todos los comerciantes y purifica el templo. Lo limpia, ¿no es cierto? Saca todo lo inmundo, y sana cojos y ciegos, que para que pudiesen entrar al templo, ¿podían entrar los cojos? No. Bueno, y muchas otras cosas que hizo, pero él fue a instaurar, a través de tomar su autoridad, la autoridad en la casa, el celo por la casa de Dios, porque era un celo por la casa de Dios. Claro. Como lo estableció en Isaías, cuando hace mención, el celo por la casa. El celo por la casa, ¿no es cierto? Él la consume. Saca con azote a todos estos comerciantes. ¿Y eso qué permite? Instaurar una pregunta en todo Israel, porque era el centro de la nación. Y la pregunta es, ¿quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es este Yeshua? Que viene a irrumpir, que lo sacó. ¿Quién es Yeshua? ¿No es cierto? Y se cumple el propósito al colocar esa pregunta. Entonces, para instaurar en los corazones el buscar el conocimiento de. Bueno, nosotros vemos hoy día reflejado en esto que revisamos en la paracha de hoy, que también el pueblo, al venir a su templo, necesitaba ser guiado por un sacerdocio que fuese ungido, de tal manera que pudiese guiar al pueblo también al vivir los mandamientos que el Señor había establecido, las ordenanzas y sus decretos, mayor conocimiento del Padre de Hashem. Y con esto poder también ellos tener la respuesta desde esa génesis. Eso es lo que buscaba esto. Pero en el tiempo el pueblo se perdió. Así es. Se apartó y se extravió, ¿no es cierto? Por eso él dijo que vino de nuevo Yeshua a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. ¿Y en qué se ve esto? En esta ubicación que veía el templo, dice que también puso el pan. Bueno, el pan representaba las 12 tribus de Israel, porque eran 12. Pero en lo personal, a mí me llama mucho la atención la ubicación. De lo conversábamos recién, de que la mesa fue dispuesta al lado norte. Oh, papá. El reino del norte. El reino del norte. Y la menorá al lado sur. La menorá nosotros entendemos que es la luz, que es la palabra de Dios, la instrucción. ¿Y quién guardaba mandamientos en ese entonces? Aun cuando también guardaba mandamientos de hombre. Era la tribu de Judá. Amén. Que estaba al lado sur. Entonces, la casa del sur, y la casa de Judá, y la casa de Efraín, que es la casa de la tribu del norte. ¿Quién tiene revelado al Mashiach? En el norte y en el sur tiene revelada la Torá, que es la luz, ¿no es cierto? La instrucción. Pero los panes que representan las tribus están todos dispuestos juntos de manera ordenada y todos reunidos en esta mesa, lo cual también simboliza de que el Señor va a reunir a su pueblo. Amén. De hecho, cuando dice en uno de los profetas, ¿no es cierto?, que habrá 2 varas y una se unirá con la otra y serán una sola. En una sola mano. Las 2 varas. Entonces, dentro de esta palabra, de esta palabra profética, hace mención justamente de lo que vendrá, lo que vino el Señor, que vino a establecer justamente
en su ministerio a ir a buscar justamente estas ovejas perdidas. Amén. Para reunirlas, para que fueran y habitaran justamente en la casa del Padre, Amén. que en ese entonces estaba representado por el tabernáculo. Aleluya. Porque el Padre había decidido habitar en medio de su pueblo. Entonces ya está todo instalado, hasta la casa, hasta el mobiliario, ¿no es cierto? La novia tiene que tener vestidura. Y representando a la novia, ¿no es cierto?, está el sumo sacerdote, que es Aarón y sus hijos. Pero Moisés hace un acto muy generoso aquí. Y que es... que habla de humildad, habla de sumisión. De servicio. De servicio. De servicio y de influencia, ¿no es cierto? Porque esto permite que también Aarón se sujete a su hermano como líder, como profeta. Como profeta de Dios. Entonces hay un feedback aquí de sujeción mutua, ¿no es cierto? Sujetados los unos a los otros. Pero fíjese que hay algo que lo provoca aquí. El servicio provoca influencia. Entonces, nosotros que tenemos que influenciar el mundo, más influencia, más servicio. Aleluya. Lo demanda y lo vemos aquí en este acto donde Moisés coloca todo su servicio, lava a su hermano con agüita, ¿no es cierto? Y a sus hijos los viste con las ropas sacerdotales, los unge los utensilios y los dispone para que todo empiece a generar una atmósfera de servicio, de adoración. La dedicación que tuvo que haber habido en toda esa tarea tuvo que haber sido de mucha excelencia. Y el ver todo esto establecido en medio del desierto debe ser maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, puso eso mismo la cortina. De hecho, cuando vemos lo que mencionábamos recién respecto de que cómo fue el pueblo capaz de desarrollar todo en medio del desierto, y ante la adversidad propia del desierto y de quizá la falta de elementos esenciales o de herramientas quizás que tuvieron, yo me imagino que tuvieron que empezar a construir desde las herramientas, partiendo desde esa base. Y a veces nosotros estamos en medio de una situación, algún problema, una dificultad, y nos sacamos, nos vemos, nos olvidamos que está el Padre, que está Cristo, que está el Ruach HaKodesh, que nos da, ¿no es cierto?, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, que nos puede dar justamente, como dice su palabra, en medio de la prueba, también juntamente con la prueba, la salida. Y a veces nos encerramos en el problema y lo vemos como ese gigante, pero nos vemos que el Señor nos ha dado y nos ha dispuesto de todas las herramientas en el conocimiento, en su presencia, en el Espíritu, cuando dice también todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo eso dispuesto en el hombre para salir adelante ante cualquier adversidad, cualquier situación, sabiendo que contamos con el Señor, que Él está en medio de toda situación, podemos superar esa prueba, podemos salir adelante en medio de esa adversidad, de ese desierto, y que ha sido necesario para la perfecta edificación de ese tabernáculo y de su pueblo. Para tener presencia de Dios, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo imagino como Pablo, cuando estaba arrestado, ¿no es cierto?, en Roma. No, está sonando una alarma, pero no es la mía, debe ser de uno de los chicos, está por ahí estirado. Arrestado en Roma, ¿no es cierto?, y preso de un pie con un soldado romano que lo custodiaba. Él al mirar el equipamiento romano, yo creo que él pensar que así se equipan estos guerreros, estos grandes guerreros que tienen hoy día en el imperio, para poder defenderse contra el ataque de su enemigo, y era un ejército poderoso. Él sin duda meditaba en cuál eran la armadura del sacerdote,
para poder guerrear, para mantenerse en santidad y habilitado para hacer la buena obra del Señor. Y encontramos en Isaías 55, ¿no es cierto?, qué es lo que él de otra manera reflexionaba respecto a la armadura. Fíjese que dice: Mira, 52.7. 52.7, ¿verdad? Por ejemplo, ahí decía: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿No es cierto? En Isaías 59 era. 59, 17. Sí, 59, pero ahí me acuerdo de 17. Cuando hace mención dice: pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, para vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Eran filisteos, que son en realidad autoridades espirituales, haciendo mención, ¿no es cierto? Entonces hay una batalla espiritual que no debemos desconocer. Vienen dardos del enemigo, decía, ¿no es cierto?, pensamientos que vienen a nosotros cuando estamos en dificultad, cuando tenemos que mantener nuestra firmeza, nuestra carácter, nuestra fe para hacer la obra del Señor. Y nosotros tenemos que pensar en esta armadura que son las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? La mitra. Hay que cubrir nuestros pensamientos, sacar en todo lo bueno, en eso pensar, en lo justo, ¿no es cierto? Y por eso traía el yelmo de la salvación, traía una placa de oro que decía: santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh. Entonces, cuando venga un pensamiento negativo en la prueba, o cuando venga pensamientos de mal, debemos discernir que son ataques del enemigo. Hagamos así. Y acordémonos de la placa. Entonces, cuando tú me ves a mí, que yo esté pesimista en alguna circunstancia, yo te veo a ti, hoy día vamos a tomar una cuenta, te voy a hacer así, y ya te vas a acordar al tiro. Entonces, mis hermanos, igual cuando estén ustedes a hacer, nos vamos a acordar de santidad, Jehová, no te olvides, hay que cubrir. Y la frente, ¿por qué en la frente? Bueno, el otro día también lo mencionaba el pastor Melo, el lóbulo frontal se encuentra en esta zona, que justamente ahí está donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con la conducta. Y que es la motivación de alguna manera de actuar para bien o para mal. Bueno, y hay cuando nosotros miramos todo la armadura, y que hace mención Pablo también, que es la armadura de Cristo, haciendo mención al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Todas son para defenderse, guardar el principio de la verdad de la Torá, el cinto, ¿no es cierto? Porque el cinto de la justicia, que nos sujeta la coraza, ¿no es cierto? No estar con ese cinto bien equipado significa exponerse. Y la espada de su palabra, que es el mayor arma para poder herir al enemigo. Todo lo demás para protegerse, para cubrirse. El escudo de la fe, dice, ¿no es cierto? Dice, pero la palabra, la Torá viviente que es Cristo, hizo en su espíritu vivificado, en la que puede herir al enemigo. Por eso es importante. Espada de doble filo. De doble filo. Que representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como dice Cristiano, pero en realidad el pacto y el pacto renovado, ¿no es cierto? Claro, así es. De hecho, en su totalidad en la Escritura. Qué bonito. Oiga, bueno, vamos a ir cerrando nuestra conversación, no sin antes reconocer que cuando Dios o el Padre nos encomienda una obra, sin duda Él va a mover los corazones y todo, y va a colocar gracia ante los hombres,
y va a colocar la provisión, va a financiar. Cuando Él invita, Él paga, ¿no es cierto? Siempre lo decimos así. Y además, esto que permite que nosotros entendamos que su palabra nos vuelve vacía, que hará lo que Él quiera, también decía Isaías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que confiar en esto, y eso es un arma importante, las cuales nos entrega, que veíamos recién ahí, te decía en Isaías 49:2, dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aleluya. Es decir, como un hijo en mano de valientes, ¿no es cierto? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y en Isaías 11:5, perdón, en Isaías 11:5, bueno, aquí dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, vemos que en todo Isaías está reflejada la armadura de Cristo, la armadura del sacerdocio santo, para poder librar las batallas espirituales que tenemos que sostener, para que en nuestro templo también el que está dentro de nosotros siga siendo más grande que el que está afuera, que quiere asediarnos, ¿no es cierto? Otra particularidad, hija, respecto a la reflexión de esta palabra, es importante entender que nosotros hay una integridad demandada por ser casa de Dios, ¿no es cierto? Perdón, justo respecto de eso de la justicia, porque el ser íntegro está relacionado con el ser justo. Como dato, ese cinto medía aproximadamente unos 2 metros. Y de hecho era necesario que otra persona la colocara, por eso que Moisés también le enseña cómo era la forma que debía de vestirse y cómo debía partir vistiéndose. Que tenía que ir primero la túnica, en el caso de los sacerdotes común que le llamaban, usaban túnica con mangas y solo era eso, más su calzoncillo. Y el cinto, claro, y el turbante que era la mitra. Pero además en el caso de Aarón, que era el sumo sacerdote, llevaba el efod, ¿no es cierto?, y todos los otros accesorios. Pero el cinto en particular me llamaba la atención de su tamaño, porque podría haber sido, no sé, yo pienso en un cinto, una amarra, no sé, medio metro, y un nudo, pero tenía 2 metros de largo. Y yo creo que justamente tiene, porque para el Señor nada es azarístico. Nada es sin un propósito. Y yo creo que era como para mostrarnos a nosotros, enseñarnos de que la justicia debe ser manifiesta en nosotros, en nuestra vida, pero como en algo que sobresale, porque imagino unas cuantas vueltas de un cinto de tantos metros, yo creo que se veía y sobresalía sobre las vestiduras. Sí, y no es fácil retirarla. ¿No es cierto? Cuando tú tienes una vida de justicia, es muy difícil que alguien nos haga claudicar ante cualquier tropiezo. Claro. Entonces está bien amarrada. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, en ese altar de bronce, que es el sentido del juicio, de la justicia, donde se hacen los sacrificios, que debe ser muy visible. Claro. ¿Y dónde está el altar? El altar del sacrificio en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que ver que todo aquello que está fuera de nosotros, muchas veces, o en el mundo en realidad, y cuando estábamos en él también, tiene para nosotros demasiado protagonismo, más que lo que está dentro en el templo. No así nosotros, los hijos de Dios, debemos ser inspirados por levantar este templo, en edificar con nuestro propio testimonio, nuestra vida, un tabernáculo de adoración donde Él quiere morar y quiere habitar. Y esto es lo que se está viendo ya establecido, y nosotros debemos estar en nuestros 2 piececitos ya levantados. Entonces, mis amados, la reflexión hoy día de esta palabra o la relación con esto, ya es tiempo de que el templo esté levantado. Amén.
que ya no basta con el conocimiento solamente. Los filósofos aman el conocimiento y nosotros no estamos para filosofar respecto a la palabra, sino que estamos para creerle a Él y ser establecido, como dice en Primera de Pedro 2.9, ¿no es cierto? Sí, nueva criatura. 2.9, nueva criatura, pueblo adquirido por una nación santa, ¿no es cierto? De tal forma que testifiquemos de aquel que nos llamó a la oscuridad, a luz admirable, ¿no es cierto? Entonces debemos comprender que hoy día está demandado del cielo un plazo para edificar este templo y levantarse, estar lleno de la gloria de Dios, justamente no para nuestra vanagloria, como decía usted antes, sino que para la gloria de Él. Que de hecho lo conversábamos nosotros, pero no lo mencionamos recién, cuando hablaba justamente en el verso 25 dice, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Nosotros somos esa lámpara, esa luz, esa menorá. Aleluya. Que debemos ser esa luz. Nosotros somos sal y luz para el mundo, pero que nuestra luz resplandezca, pero para testificar de Cristo, para testificar de la gloria de Dios, pero no para nuestra vanagloria. No para demostrar que tenemos tanto conocimiento, ¿no es cierto? Claro. Porque no estamos para filosofar con la palabra. Aleluya. Sino que es para mostrar su gloria. Bueno. Y que se puede. Amén. Que esta carne que es débil igual puede sujetarse, que igual puede obedecer, porque le ama y porque el Espíritu Santo que habita en nosotros es lo que nos guía a toda verdad, el que nos corrige, el que nos da convicción de pecado. Y podemos llegar a un arrepentimiento genuino cada día, porque somos a diario pecamos, pero estamos luchando por esa entera santificación a diario. Amén. Bueno, hoy día nosotros tenemos bienes materiales, tenemos obras, ministerios, hasta una página, ¿no es cierto? Un canal, un auto, esposas, un cuerpo. Hoy día el hedonismo está acrecentado, hoy día el cuerpo importa mucho. Pero ninguna de esas cosas define quiénes somos. Porque esas cosas realmente son cosas que están externas a nosotros y que establecen nuestra forma de relacionarnos con ella realmente donde está nuestra adoración. Si yo hoy día se me quema la casa por ese motivo, sigo siendo Alexis. Si me roban el auto o la camioneta del trabajo, sigo siendo Alexis. Si lo despiden a uno del trabajo, se va a ver realmente quién uno es. Pero si mi relación con cada una de esas cosas mueve mi corazón o mueve la esencia de quién soy yo, claramente ahí va a estar mi adoración. Entonces, hay que construir el relacionamiento que nos define a nosotros como ser con aquello que es eterno. Amén. No con las bendiciones sino que con el dador de las bendiciones. Amén. Que es superior. Y eso es lo que está pasando aquí cuando se determina ya Moisés a levantar este tabernáculo. Él toma la instrucción del Señor en plazo y en forma muy diligente, muy seria, porque tiene una relación profunda con el Padre y quiere un lugar donde pueda tener una relación mayor, con más intimidad. Amén. Entonces nosotros tenemos que hoy día levantarnos como ese templo y poder reconocer que el Señor está demandando que sea edificado para mayor relación con Él, de tal forma que todas esas cosas serán añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el que es bueno nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Aleluya. Amén. Entonces hoy día hay una demanda de parte del cielo para nuestras vidas,
en establecernos como ese templo, para que podamos, ¿no es cierto?, la luz que resplandece dentro de nosotros, ser la guía que realmente necesitamos para el relacionamiento más importante de nuestra vida, que es con Hashem, con nuestro Padre. Afuera podrán venir muchos, la murmuración, el celo, la envidia, la vanidad por las cosas materiales. No deberían mover la aguja de quienes somos realmente. Nuestra esencia la debe establecer nuestra relación con Dios. Por lo tanto, hay una dedicación, decía Andreita, ¿no es cierto? Hacía mención al leer esa porción de ese versículo. Encendió lámpara para el Jehová. Señor, para Jehová. Y nosotros debemos hacer lo mismo para la gloria de Él. Para la gloria de Él y ser el testimonio vivo del tabernáculo de alabanza. Entonces vamos a poder tener un altar de sacrificio. Esta carne le gusta pecar, hay que resistir al diablo y este huirá. ¿No es cierto? Tenemos que, adentro de mora un sacerdote, no es un sacerdote en nosotros, hay un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Y Él sigue llamándonos hoy día a ese sacerdocio con esta palabra, a estar ungidos, a usar las vestiduras sacerdotales. Ya es tiempo. Y no hay excusa, ¿no es cierto? Ya has sido instruido, ya se entregaron las instrucciones, ya se te dijeron las cosas que tenías que hacer. Ahora es tiempo de la acción. Just do it, ¿no es cierto? Y por esto se debe rendir cuentas también. Como dijiste, ahora es el verbo de la acción, y el verbo se hizo carne. Aleluya, se establece, ¿no es cierto? Como decía ahí en Juan 1:14. Entonces habla del templo de estos materiales, virtual, de madera, etcétera. Ahora es en esta carne. Amén. ¿Y dónde se adquirieron todos esos materiales? En la esclavitud. En la prueba, en la esclavitud. Nosotros hoy día, y esto para la gloria de Dios, en lo personal antes uno destruía familias, dañaba corazones, relaciones que el Señor había establecido. Hoy día las edificamos, hoy día podemos guiar familias, santificar, pero de lo vil y lo menospreciado, el Señor se glorifica, aleluya, gloria a Dios. Entonces, estamos mandatados hoy día a hacer ese templo. El Señor, con todo eso, con todo ese pasado doloroso, hoy día el Señor ha puesto experiencias preciosas, autoridad sobre todos esos dioses de los cuales Él nos sacó y nos libertó, para que seamos su templo, hermoso, precioso. ¿Me entiendes? Antes moraba la mala injusticia dentro de este templo, hoy día es transformada la vida. Hoy día somos luz para el mundo. Hoy día se invierte, el Señor que lo transforma todo, cambia el lamento en baile, aleluya, en gozo, en relación con Él. Por lo tanto, hoy día estamos contentos en reconocer que aunque a veces esto se nos olvida, hoy día el Señor nos lo recuerda. Ya no vino a habitar en templos hechos de obra de manos de hombre, sino que ahora decidió habitar en los corazones de los hombres. Aleluya. Volquemos nuestra relación al Padre y no en lo que está afuera, en que hoy día entendamos que Él quiere habitar, hacer morada en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Nos despedimos. Cerrando dando las gracias, ¿no es cierto?, también a la oportunidad que tenemos de estar aquí en Café con Raíces, con la Rema Torá. Y vamos a hacer una breve oración, ¿no es cierto? Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir con nuestra hermandad, por haber recibido mucha instrucción respecto al templo y reiteradas aliyás. Repitieron muchos principios porque entendemos que es importante que nosotros reconozcamos qué significan estas celebraciones, qué significa la profundidad de tu templo,
qué significa ver al Cristo, el ministerio de Él a la luz del templo, el celo por tu casa, así como vemos, ¿no es cierto?, a un saeteador. Nosotros hoy día te damos gracias, porque tú nos recuerdas la importancia de levantar el templo. Aleluya, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Shabbat. Shabbat shalom. 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 Shabbat tov. Shabbat.